bienvenidos a todos a esta nueva edición de los Young Talent by DCH, a este nuevo meeting organizado esta vez en Madrid, en las instalaciones de AFI. Mi nombre es Alberto Malpeceres, soy COO y cofundador de Devengo, una herramienta enfocada en el bienestar financiero de los empleados, y hoy voy a haceros de maestro de ceremonias en este evento. Antes de empezar, Carolina Post de AFI va a haceros una pequeña introducción de la institución, de este centro de formación, ¿vale? Para que conozcáis un poquito lo que ofrece. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a DCH, en particular a su presidente, Juan Carlos Pérez Espinosa, y a su directora global de desarrollo, Nuria Simal, por haber confiado en nosotros, por haber confiado en AFI Escuela para llevar a cabo este evento. Una excelente iniciativa que tiene como finalidad apoyar e impulsar el desarrollo del talento joven en las entidades. Y, cómo no, dar la bienvenida a los compañeros que nos están siguiendo vía streaming, profesionales de las áreas de recursos humanos y formación con un enorme apetito por aprender. Bienvenidos, esta es vuestra casa. Nuestros amigos de DCH nos pedían hace unos días formar parte de la apertura de este evento. Nos pedían, al trabajar en el sector, trasladaros nuestra visión sobre cómo será el perfil del profesional de recursos humanos en el futuro. La pandemia, provocada por la COVID-19, ha reformado drásticamente la economía y la fuerza laboral. Hemos experimentado cambios titánicos en la forma en que trabajamos, en los lugares donde trabajamos y en las tecnologías que utilizamos para mantenernos conectados. Este cambio ha aumentado la importancia del papel de recursos humanos en las organizaciones. Los trabajadores recurren a sus responsables y líderes de personas para obtener orientación sobre cómo prepararse para ese futuro del trabajo. Por ello, creemos firmemente que es el momento de este área. Tienen la gran oportunidad y responsabilidad de proporcionar a los trabajadores orientación sobre las habilidades y capacidades que necesitan para tener éxito durante la próxima década. Los 7 temas centrales en los que este profesional, desde nuestro punto de vista, debería centrarse serían: primero, salud y bienestar. El trabajo en remoto ha provocado que la economía digital crezca más rápidamente que nunca. Junto con nuestra cultura de estar siempre activo y el estrés de gestionar el equilibrio entre el trabajo y la vida, estos desafíos han puesto un nuevo énfasis en la importancia de ambos factores, llevando a la búsqueda del bienestar como un factor central en la estrategia empresarial para aumentar la retención de empleados. Segundo, desarrollar opciones de movilidad profesional. Los profesionales desean tener experiencias digitales tanto en su vida personal como profesional. Las plataformas de movilidad profesional permiten a los empleados probar nuevos roles y ampliar sus habilidades mientras mantienen sus trabajos actuales en la empresa. Estudios del sector indican que estas iniciativas aumentan la participación de los empleados, mejoran la productividad y fomentan un mejor trabajo en equipo. La alfabetización de datos. Un área de recursos humanos de éxito debe desarrollar capacidades de análisis en sus equipos para resolver desafíos clave de personas. Creemos que este área debe adoptar una función más basada en datos, hacer uso de la inteligencia artificial. Por cuarto, hablar de la confianza y seguridad organizacional. Estos profesionales deben ser guardianes y modelos de un lugar de trabajo ético y responsable. A medida que las organizaciones invierten en iniciativas de transformación digital y establecen una cultura de datos, creemos que las expectativas para mantener esta responsabilidad aumentarán. Quinto, enfocarse en el desarrollo de equipo y no solo en el desarrollo individual, es decir, desarrollar inteligencia de equipo. Para ello, es muy importante reentrenar a los líderes e implementar nuevas metodologías de seguimiento de trabajo y evaluación de empleados. En sexto lugar, las asociaciones hombre-máquina. A medida que aumenta el uso de robots en las empresas, se ha hecho evidente que existe una necesidad de colaboración hombre-máquina en esa fuerza laboral, del equilibrio entre evaluar situaciones complejas y tomar decisiones por parte del humano y esa ciencia del trabajo trabajada por los robots
la capacidad computacional y el reconocimiento de patrones, probablemente resultará la creación de nuevos roles en recursos humanos centrados en cómo pueden trabajar juntos. Y por último, y no menos importante, la formación. La crisis sanitaria ha provocado un cambio en las herramientas de aprendizaje. Las clases presenciales están siendo complementadas e incluso en algunos casos sustituidas por formación online, que incorpora nuevas herramientas de dinamización y nuevas tecnologías. Esta realidad está forzando a las áreas de formación a rediseñar sus estrategias, ofreciendo oportunidades de aprendizaje, flexibilidad y desarrollo continuo. Los formatos de contenido online deben tener como finalidad que los alumnos interactúen con ese contenido. ¿Y cómo? Bueno, pues utilizando vídeos interactivos, trabajando en evaluaciones de manera cooperativa, jugando y aprendiendo en entornos gamificados, utilizando retos de aprendizaje. Otras técnicas serían utilizar contenidos que enseñen a tomar decisiones basadas, por ejemplo, en paisajes de aprendizaje. Pero no vale un contenido online cualquiera. No funciona todo. Deben ser contenidos enriquecidos, muy adaptados al cambio, a la sociedad en la que vivimos y a las nuevas formas de procesar la información para luego almacenarla y transformarla en tareas profesionales. Deben seguir un orden lógico y saberse escoger en cada caso. Deben hablar de historias en primera persona y deben conseguir transmitir. De manera resumida, la apuesta son las metodologías activas, el storytelling, design thinking, aprendizaje adaptativo, gamificación, aprendizaje por proyectos, metodologías que consideran al estudiante en el foco central y su experiencia de usuario virtual. Todas ellas funcionan, pero hay que tener cuidado, hay que enseñar a emplearlas. Es decir, el reto no está solo en el alumno. Profesores y expertos en materias, facilitadores y estudiantes tienen mucho que enseñar y aprender. Y desde AFI estamos potenciando estos nuevos entornos para formar a nuestros alumnos. Una experiencia que estamos encantados de compartir y acercar a todos vosotros si lo estimáis oportuno. En suma, estamos en una nueva etapa en la que la transformación de la realidad obliga a las empresas a establecer mecanismos rápidos de adaptación. La figura de recursos humanos resulta crítica en este ámbito por su papel dinamizador de la organización. La capacidad para retener el talento de calidad constituye, sin lugar a dudas, el factor diferencial para que una empresa supere a su competencia. Muchas gracias, Carolina, por esta reflexión y otra vez de nuevo por acogernos hoy aquí. Esta la voy a tener que leer porque la verdad es que si no, no voy a ser capaz. Tengo que presentar a la primera ponencia, en este caso por parte de Mercedes Fernández, que es directora de reestructuración de LHH, que va a presentar el abstract del primer clúster ibérico realizado en DCH de conclusiones sobre el futuro de la función del directivo de capital humano. Hola, buenas tardes. Supongo que se me oye, ¿verdad? Sí. Si no, ya me decís, ¿eh? En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicaros, pues bueno, cuáles fueron las conclusiones de la reflexión que se hizo con DCH y expertos en el mundo de los recursos humanos sobre el papel futuro de la función de recursos humanos. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Ahí vais a ver un poco cuáles fueron pues esas reflexiones y, bueno, principalmente las conclusiones. Tengo 10 minutos, con lo cual voy a ser muy breve y voy a compartir pantalla para que lo podáis ver. A ver si soy capaz de compartir esta pantalla. Como os decía, hemos trabajado en esta, son 3 slides concretamente, donde está el resumen y el contenido con las conclusiones de esa reflexión sobre la que la idea era hablar del papel del director de recursos humanos en un futuro. Pero antes de hablar de cuál sería el papel del director de recursos humanos, nos gustaría hablar de 4 aspectos que son fundamentales y que condicionan justamente el papel del director de recursos humanos en un futuro. El primero tiene que ver con la tecnología y digitalización. De hecho, muchas de las cosas que voy a nombrar y para poner en contexto las ha ido comentando Carolina. Como os decía, en primer lugar, la tecnología y la digitalización, luego las personas, por supuesto, en tercer lugar,
todo lo que tiene que ver con la transformación cultural que estamos viviendo y, en cuarto lugar, lo que tiene que ver con toda la parte de competencias y aprendizaje. Respecto a la tecnología y la digitalización, ¿qué estamos viendo? Que, bueno, toda la parte de inteligencia artificial nos va a permitir automatizar procesos y simplificar tareas, con lo cual nos vamos a poder dedicar mucho más a aquello que aporta valor añadido a la compañía. Las empresas van a necesitar equipos creativos que trabajemos de forma colaborativa, con pensamiento crítico y empatía. Justamente todo esto son una serie de habilidades que finalmente, bueno, la tenemos los humanos, ¿no? Y esto no llega a través de la tecnología. Con lo cual, estos, ya os adelanto, pues van a ser, bueno, son tendencias del mercado de trabajo y son habilidades que se están solicitando por parte de las empresas. Todo lo que es la creatividad, el trabajar de forma colaborativa, pensamiento crítico y empatía. Y yo añadiría actitud positiva. También deciros que toda la tecnología nos va a permitir tener un mayor conocimiento de las personas, con lo cual vamos a poder entender mejor su desempeño y el potencial, y con todo ello el objetivo será ayudar a la persona a desarrollar su carrera profesional alineada con los proyectos futuros de la organización. Respecto a las personas, el tema de la felicidad en el trabajo, ¿no? La felicidad de los empleados. Está más que comprobado que a mayor felicidad tenemos mayor rendimiento y mayor productividad en las compañías, con lo cual es fundamental provocar esa mayor felicidad, ¿no? Y algo que está comprobadísimo también que ofrece mayor felicidad, es cuando le damos a la persona, al colaborador, mayor autonomía y cuando reducimos las jerarquizaciones, es decir, cuando nos vamos a estructuras más planas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos menos jefes, al final la persona tiene que tomar más decisiones, realmente se tiene que responsabilizar y tener más accountability respecto a su posición. Esto aumenta el nivel de compromiso, aumenta la productividad. ¿Y qué es muy importante realmente para ser capaces de aplanar esas estructuras y que las personas tengan más responsabilidad en sus puestos de trabajo? Lo que es fundamental será tener buenos líderes que respalden a todas estas personas. Respecto a las personas también, otro punto crítico es fomentar la empatía tecnológica entre los empleados y dejar atrás ese miedo que hay todavía en la tecnología. Las nuevas generaciones cada vez vemos menos miedo en este sentido, pero sí que hay una cierta preocupación respecto a la frase típica de la tecnología nos va a dejar sin trabajo, ¿no? Pues bueno, no exactamente, pero sí que las personas tienen que entender que la tecnología nos puede ayudar y nos va a impactar en nuestro desarrollo profesional y tenemos que ver de qué manera impacta y cómo realmente le podemos sacar provecho focalizándonos, como os decía antes, en todo aquello que aporta valor. Respecto a la parte de la transformación cultural, ¿qué hemos visto? Que después de la pandemia, tras la pandemia, en la pandemia, ¿no? Hemos teletrabajado muchísimo y tras la pandemia y debido al teletrabajo, las oficinas se están transformando. A día de hoy, ¿qué estamos viendo? Que muchas oficinas se convierten en un punto estratégico, donde acudimos para compartir conocimiento, para socializar con otras personas de la compañía y también para fomentar esos momentos de team building, ¿no? De creación de equipo. También estamos viendo una consolidación cada vez mayor en todo lo que son las políticas de inclusión, todo lo que tiene que ver con la mayor diversidad cultural. De hecho, en este momento, exceptuando algunos puestos que requieren presencialidad, casi que podemos trabajar desde cualquier sitio, de manera que hay mayor accesibilidad al talento que pueden tener personas de otros países y sobre todo que nos van a dar una visión muchísimo más diversa por toda la parte de multiculturalidad. Así que esto es algo que se está consolidando y que dentro de las compañías cada vez es más potente, las políticas de inclusión. Como cuarto punto, las competencias que tienen que ver con el aprendizaje. Cada vez las competencias más valoradas son las ligadas con las soft skills y entre ellas la autonomía y la actitud positiva. La autonomía fundamental en un momento en el que, bueno, está muy manido el término VUCA, pero es así, vivimos en un momento volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un momento que va muy rápido, tenemos que ser muy dinámicos y aquellas personas que realmente requieren
consultar prácticamente, pues bueno, cualquier tarea, ¿no?, que realizan, pues realmente frenan muchísimo esa rapidez. Se está buscando autonomía, se está buscando, yo diría, mentalidad ganadora, personas que se atrevan, personas que sean capaces de asumir riesgos, y esto tiene mucho que ver con la autonomía. Y tiene mucho que ver también con la actitud positiva que también tiene que ver mucho con la parte de resiliencia, es decir, el cambio es continuo. Si realmente no abrazamos al cambio de una manera positiva, nos vamos a enrocar en según qué roles que seguramente llega un momento en que no aportará nada, con lo cual la capacidad de gestionar el cambio y de abrazar ese cambio es fundamental, siempre, por supuesto, con una actitud positiva. Y trabajar continuamente en acciones de upskilling y reskilling, es decir, vamos a reciclarnos todo lo que sea necesario y aumentar de valor todo ese conocimiento que tenemos, pero siempre pensando y alineados siempre al proyecto estratégico de la compañía, asegurando que siempre estamos aprendiendo de forma continua. Hacer responsables a las personas de su propio desarrollo personal y profesional. ¿Qué queremos decir aquí? Hace tiempo y aún ahora, ¿no?, muchas personas cuando entran en una compañía lo que están esperando o lo que le dicen a recursos humanos, bueno, es cuál va a ser mi carrera profesional. Yo empiezo en esta función, cuál será la siguiente, etcétera, etcétera. Y lo que esperan es que sea la empresa realmente quienes no solamente que les acompañen, sino que tomen decisiones por la persona respecto a su carrera profesional. ¿Cuál es la tendencia y hacia dónde vamos? A que la empresa sea corresponsable, es decir, sea facilitadora del desarrollo de la carrera profesional de la persona. Pero el protagonista de la carrera profesional debemos ser cada uno de nosotros. Entonces, en base a estos 4 puntos fundamentales que hemos comentado, que es la tecnología, la felicidad de las personas en las compañías, la transformación cultural que estamos viviendo y todo lo que tiene que ver con las competencias de aprendizaje continuo, ¿cuál debería de ser el papel del director de recursos humanos en un futuro? De entrada, tener una posición más estratégica. Más estratégica queremos decir más pegada al CEO, más pegada a dirección general, con capacidad de impacto y de influencia en el negocio, para que realmente pueda participar en la toma de decisiones de primer nivel. Esto sería el primer punto, esa posición más estratégica. El segundo punto, que va muy ligado con el primero, es que recursos humanos necesita conocer todas las áreas, es decir, estar muy pegado realmente al negocio y asegurar que las personas están en la posición más adecuada para asegurar que aportan valor. Otro punto sería que la nueva calificación del director de recursos humanos es la interpretación. Lo decía en su introducción Carolina, cuando hablaba de los datos, ¿no? Cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos más información. La persona de recursos humanos tiene que ser capaz de interpretar todos esos datos y ver muy bien qué hace con estos datos. La automatización en recursos humanos va a hacer que nos podamos centrar mucho más en la persona y no tanto en los procesos. Otro de los puntos fundamentales, mejorar la agilidad de las empresas y reducir la jerarquización de las mismas. Es decir, en lo que hablábamos del entorno VUCA, lo que estábamos hablando también de la gestión del cambio, que es continuo. Necesitamos que las empresas sean ágiles, ágiles en la toma de decisiones, ágiles si tienen que cambiar una estructura organizativa, agilidad sobre todo para realmente poder dar respuesta a este entorno que es tan dinámico, ¿no? Y cuanto más reduzcamos la jerarquización de las mismas, más agilidad vamos a tener. Y también replantearnos los modelos de desempeño ligados a, bueno, las nuevas tendencias del mercado de trabajo. Y para terminar, pues bueno, remarcar pues que sería importante ese mayor liderazgo por parte de recursos humanos y dotar de herramientas de gestión del cambio a los líderes y a sus equipos. Para mí, esta es yo diría la última recomendación y la más importante, que es liderar dentro de las compañías los procesos de cambio y dotar de estas herramientas a sus líderes y, por supuesto, a sus equipos. Estas serían las conclusiones que alcanzamos en esa reflexión que mantuvimos y bueno, que queríamos compartir con vosotros. Entonces, bueno, simplemente a vuestra disposición para cualquier comentario, duda, o estoy aquí para responder a
a cualquier cuestión que queráis formular. Muchísimas gracias. Lo que tenéis ante vosotros en los próximos años. Vamos a pasar a la próxima sección del meeting de hoy, en el que voy a contar con la ayuda de Rodrigo Ropero, que es Business Consultant de Factum, que va a actuar como moderador en una entrevista sobre el futuro del rol del personal de recursos humanos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Esta tarde, la verdad, tenemos unos invitados de lujo para nuestra mesa redonda, para nuestra entrevista, mejor dicho. Vamos a empezar presentando a Astrid Nielsen, quien es la European Talent Director en Nippon Gases. Si puedes pasar, por favor. Muchas gracias. En segundo lugar, doy paso a Tomás Rodríguez, quien forma parte del equipo de Employee Experience y People Analytics en Telefónica. Y por último, voy a dar paso a María García, que es Senior Internal Projects and Change Management en KPMG España, que va a ser quien entreviste a nuestros dos invitados de lujo. Antes de empezar la entrevista, queremos que vosotros, que al final también sois los protagonistas, los que estáis detrás de la cámara participando en este evento, podáis dar vuestra opinión con dos preguntitas, nada más, que vais a poder escanear con un código QR y a través de las cuales vais a poder responder y nos vais a dar esa primera referencia por la cual vamos a poder empezar este interesante debate. Perfecto, si podéis, por favor, todos los que tengáis un móvil a mano, que creo que sois todos, cogedlo y, por favor, escanead el código QR y dadnos vuestra opinión. Va a salir una nube de palabras a través de la cual vamos a poder ver cuáles son vuestras respuestas y poder valorar en un inicio cuál es vuestra opinión sobre cuál es para ti la habilidad indispensable que debe tener el profesional de recursos humanos en el futuro. Ya empezamos a ver algunos resultados, empatías, empieza a salir como la más destacada. Empatía de nuevo, orientada a los empleados. Creo que vamos a tener un claro ganador. Desde el inicio estamos viendo que empatía, incluso de forma repetida, se está imponiendo. Obviamente esto es un indicador, ¿no? Y antes de empezar, María, por favor, nuestros invitados, Astrid y Tomás, simplemente de una manera muy breve, muy concisa, ¿cuál es vuestro pensamiento acerca de estos resultados que estamos viendo de la audiencia? Sí, bueno, yo creo que el tema de digitalización y data es algo que está completamente en boga. Ay, no puedo ver las palabras ahora. Qué rabia. Empatía, desde luego, aquí está. Flexibilidad, me había llamado la atención? Aprendizaje. Influencia. Yo creo que los departamentos de recursos humanos, la capacidad de influencia de los departamentos de recursos humanos está subiendo de forma exponencial y, de hecho, la pandemia ha hecho que tengamos una mayor influencia dentro de la organización y, desde luego, es la competencia del futuro. A mí me falta ver escuchar a los empleados. Es la única que me faltaría ver aquí. ¿Podría estar dentro de empatía, quizás? Sí. Genial, Tomás. ¿Alguna reflexión así muy rápida? Me alegro mucho de que haya salido empatía realmente, porque creo que más allá de las habilidades técnicas, que veo que salieron habilidades analíticas, creo que la empatía y la resiliencia, la capacidad de adaptación, la flexibilidad, van a ser las habilidades más importantes que vamos a tener que aprender a trabajar nosotros mismos, más allá de lo técnico, ¿no? que es fundamental. Perfecto, muchas gracias, Tomás y Astrid. Doy paso a María, quien va a ser la encargada de realizar la entrevista y quien tiene preparadas unas preguntas también en relación a lo que la audiencia nos ha indicado que les interesa. Por favor, María. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues antes de comenzar, efectivamente yo coincido con todo esto que ha salido y coincido con los compañeros que empatía y flexibilidad probablemente sean las claves, ¿no? que vamos a necesitar los profesionales de recursos humanos del futuro.
La primera pregunta que tengo para vosotros y también que ha salido mucho en la audiencia está relacionada con el teletrabajo. Como sabéis, bueno, pues esto es un tema repetido, ¿no? En los últimos tiempos. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la clave del profesional de recursos humanos en la gestión del teletrabajo, del trabajo en remoto, de aquí a los próximos 10 años? ¿Y cuál es el papel que él debe adoptar, que el profesional de recursos humanos debe adoptar? Sí, vale. Yo creo que en los departamentos de recursos humanos hay un básico en el que tienes que tener pues, el marco legal, el marco normativo, la cultura de la empresa, el modelo de liderazgo que quieres. Creo que en los departamentos de recursos humanos lo que tenemos que hacer es consensuar todo esto con los equipos de dirección, con los empleados y descubrir en qué punto está la organización y a qué punto quiere ir. A mí el teletrabajo me recuerda, y creo que no es lo mismo para todas las empresas, sinceramente. Me recuerda un poco cuando hubo toda esta corriente de espacios abiertos en las empresas. Hay algunas que sufrieron, que pusieron espacio abierto y creyeron que solo con poner todo el mundo trabajando en un mismo sitio, de pronto toda la forma de trabajar iba a ser más colaborativa. Bueno, yo creo que el Recursos Humanos tiene la misión de entender en qué punto está su empresa en cuanto al teletrabajo en este caso y a dónde quiere llegar. Y entonces ahí definir cómo va a alcanzar ese punto que le interesa. Formación competencial, selección que esté dentro de selección, que se tenga en cuenta cuáles son las competencias que se buscan, que se forme a los empleados, que se transmita a través de la dirección. Un ejemplo, no podemos decir que teletrabajo para todos y los directores están todo el día en la oficina 12 horas. O sea, ese es el trabajo para mí que tiene que hacer recursos humanos. Sí, en mi opinión, muy de acuerdo con lo que dice Astrid. Además, creo que el teletrabajo llegó para quedarse, no sé si de forma full, pero sí al menos de forma híbrida. Y además creo que la clave de nosotros como profesionales de recursos humanos está en poder entender qué es lo que precisa nuestra empresa. Estoy leyendo todos los días noticias que hay empresas que dicen vuelvan todos a las oficinas y hay otras que dicen no vuelvan, No vuelvan. trabajen donde quieran, como Sí, quieran y cuando sí, quieran. total libertad. Entonces creo que la clave está en entender, primero, qué es lo que quieren nuestros empleados, escuchar la voz de ellos, intentar alinearla con la estrategia de la compañía y bueno, a partir de ahí poder diseñar algo. Yo creo que no hay una fórmula mágica para esto. Desde luego. Desde luego. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también es importante entender qué significa teletrabajo, ¿no? Que al final estamos trasladando tal cual las oficinas a casa y muchas veces eso también entramos en un bucle que bueno, pues nos cuesta adaptarnos. Vale, pues muchas gracias por las respuestas. Siguiente pregunta va relacionada con lo que comentaban anteriormente las compañeras, parte de digitalización y robotización de recursos humanos. ¿En qué papel se queda el profesional aquí, ¿no? Y cómo pueden convivir la robotización y la digitalización en los recursos humanos con el propio profesional y también cuál es el valor añadido que una vez que todo esto está implantado o implantándose puede aportar el propio profesional. Yo creo que en este aspecto, yo creo que son complementarios, ¿no? Ya lo decía Mercedes antes, no nos van a sacar el trabajo. Tenemos trabajo De sobra. y de sobra, no va a pasar nada, estamos bien. Es una herramienta muy importante, por supuesto, porque nos ha sacado el trabajo más duro, que fue la parte core de recursos humanos durante años. Y por supuesto, nos sacó y nos automatizó muchas cosas. Entonces, creo que en ese sentido es una herramienta muy importante para que nosotros nos dediquemos a lo que más nos gusta tal vez y no tanto a lo más mecánico. Y creo que las ventajas que tiene la digitalización en este momento son básicamente tres, o al menos son las que se me ocurrieron. Que una era el tema del análisis de datos, que ya lo vamos a hablar, el People Analytics. Después el tema del Employer Branding también es muy importante y se basa mucho en estos procesos. Y por último, poder medir la experiencia del empleado. Esas tres cosas yo creo que son los pilares que tienen hoy en día. Sí, justo. Además, el employer branding te permite incluso estar más presente en estos candidatos que pueden estar más afines a tu perfil como empresa totalmente. O sea, nos quita esos ladrones del tiempo que decías, desde luego, y nos aporta muchísima información. Nos permite conocer el pulso de la empresa, nos permite conocer, pues, oye, cuidado en esta área, que tienes una rotación que puede hacer peligrar el conocimiento interno de la compañía. O sea, te puede dar muchísimo pulso de cómo está la empresa. A mí me da un pelín de miedo. Esta mañana hablaba con una universidad y me decía que hay una empresa que hace toda la selección con automatización.
Y lo primero que hace es introducir parámetros. Uno de los parámetros es una persona que ha tardado 8 años en estudiar una carrera universitaria, descartado. Entonces, a mí esa parte de perder, estamos hablando de personas, yo he tenido candidatos que han podido tardar 8 años en estudiar una carrera y luego son unos magníficos trabajos. O sea, no creo que el tiempo que dediques signifique nada sobre tu capacidad de realizar un trabajo. He tenido candidatos que han tenido que trabajar estudiando la carrera porque sus padres no podían financiarle la carrera. Otro candidato, me acuerdo muchísimo, pues que su padre tuvo un cáncer muy largo y tuvo que hacer un paro en su casa. O sea, me da miedo que toda esta automatización nos lleve a tomar decisiones que pierden a la persona. Y nosotros los de recursos humanos que tenemos trabajo de sobra porque hablamos de personas y eso es imposible que se pueda sustituir. Completamente de acuerdo. En este sentido también, Tomás, que lo mencionabas ahora, la parte de People Analytics, ¿no? Que está muy relacionada con ello. La siguiente pregunta va en relación con esto, ¿no? Porque estamos ahora mismo en un momento en el que medimos, pero luego ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso a People Analytics? ¿Cuál es el valor añadido que realmente podemos aportar desde recursos humanos con todos esos datos que al final colectamos y que bueno, pues que estamos explotando, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso o el valor añadido que podemos aportar en relación con esto? Yo creo que se da una información general de la empresa que te permite traspasar esos informes, pero al final nosotros trabajamos con personas y tenemos que esta información ponerla en un contexto, permitirnos trabajar en políticas, en procedimientos, en qué es lo que nos hace falta, pero bajar a la persona siempre. Yo creo que el siguiente paso es traducir todos estos análisis en acciones, que además te permite convencer más a la dirección, tenerlo más contigo con todos estos datos y estos razonamientos, pero nunca olvidarnos de las personas. Sí, tal cual. Yo creo que el People Analytics nos ha abierto puertas muy importantes. Yo soy muy fan del People Analytics. A mí me gusta mucho, me parece que nos ayuda. Pasamos de tomar decisiones a partir de nuestra intuición, que en realidad no es intuición, es conocimiento experto, porque todos estudiamos, a tomar decisiones basadas en datos. Y creo que es un salto importante. Pero claro, si no nos damos cuenta que estamos hablando de personas, va a ser complejo poder aplicarlo. Yo creo que People Analytics es algo que hoy en día es un plus en alguien que lo estudió. Yo creo que en 5 años va a ser una habilidad que todos vamos a tener que tener, porque todos vamos a tener que entender de datos, por lo menos entender lo básico. Entonces creo que bueno, por ahí va el camino. Y con respecto a el que viene el después, yo ni me animo a mirar porque la verdad es que no hemos terminado de implementarlo bien hoy en día y ya estamos pensando en el después, me parece una locura. Vale, la siguiente pregunta es un poco más general, ¿no? Y está enfocada hacia dónde creéis que van a evolucionar los departamentos de gestión de personas. ¿Cuáles serán las palancas futuras del profesional de recursos humanos o de los departamentos, ¿no? propios de recursos humanos? Para mí, siempre esta pregunta me gusta mucho porque me lleva a pensar siempre lo mismo. Para mí, las metodologías ágiles es algo que está así súper ya trabajado, súper de moda, pero en la realidad es lo que nos va a hacer crecer. Es algo fundamental. El People Analytics, como te digo, de la mano de la... Y me parece que el cambio cultural, vamos a tener que trabajar mucho en el cambio cultural de las empresas. He visto muchas empresas en mi cortita carrera fracasar por no hacer un cambio cultural correcto cuando quieren implementar todo esto. Y eso me da un poco de miedo de que no se pueda llevar a cabo de forma correcta. Sí, yo creo que las nuevas generaciones nos piden trabajar en los departamentos de recursos humanos y a las empresas de una forma completamente distinta. O sea, yo creo que los departamentos de recursos humanos, no por ponernos la medallita, pero llevamos años diciendo que las habilidades de liderazgo son mucho más importantes en muchos casos que las técnicas. Y es algo que llevamos insistiendo durante mucho tiempo y las nuevas generaciones de hecho lo piden. O sea, la forma de gestionar ha cambiado radicalmente porque las nuevas generaciones lo piden. Yo estoy convencida de que hay esta conexión entre este cambio cultural, desde luego. Entonces, para mí, el Departamento de Recursos Humanos está ganando muchísimo peso en las organizaciones. O sea, yo cuando empecé a trabajar, yo es que soy la más mayor en esta... Me siento muy vieja yo aquí ya.
organizabas una formación y lo primero que te preguntaban es: ¿y cuál es el retorno de la inversión? Y dices: "Pues es que ¿cómo te voy a demostrar yo que va a aumentar? Es que ni siquiera yo quiero hablar de productividad sobre esta formación de liderazgo". A mí ya no me han preguntado eso en años, a ti ni te lo habrán preguntado, por favor. Entonces, creo que tenemos nuestro puesto bien ganado. Eso nos permite dedicarnos más. People Analytics nos ha ganado mucho tiempo, pero también este esfuerzo que teníamos que dedicar a influir, que salía una de las competencias, influencia, convencer de que nuestro trabajo, de que el liderazgo es importante, todo ese tiempo que se ha dedicado y era mucho en el pasado, desde luego ya no hace falta. Nos hemos ganado un puesto, lo decía Mercedes también, más cerca del CEO y con una gran importancia de la labor de recursos humanos. Y líderes son todas las personas que forman la organización. O sea, para mí eso, te destacaba antes la escucha y la empatía, porque para mí es importante que todo el mundo comprenda que al final recursos humanos lo que detecta es en dónde está la empresa y consensúe a dónde quiere ir. Pero no puede ser nunca una acción unilateral de recursos humanos. En este sentido, en la parte de gestión del cambio que comentabais los dos, ¿cómo creéis que desde recursos humanos podemos ayudar a las compañías y a las organizaciones o acompañarles, ¿no?, en cierto modo, en esa gestión del cambio y en esa, bueno, pues en asumir, ¿no?, esos cambios culturales que se producen, ya sean pequeños o grandes? Yo creo que partiendo del entorno VUCA que hablaba Mercedes antes, ¿no? Que el cambio es constante, incierto, volátil, ni hablar de los últimos, bueno, lo que pasó con la pandemia que nos agarró totalmente desprevenidos. Yo creo que bien implementada la gestión del cambio es un diferencial en una empresa, es algo que aporta totalmente al negocio. Y yo creo que recursos humanos tienen que estar muy pegados a la gestión del cambio porque al final los cambios repercuten en las personas, en los empleados. Entonces, claro, si recursos humanos no está metido en esa dirección, va a ser muy complicado que se lleve bien a cabo. Decía muy bien Astrid, tenemos que estar cerca del CEO, tenemos que estar en el consejo de administración, tenemos que empezar, bueno, lo estamos haciendo de a poco, estar mucho más cerca del negocio, y yo creo que a partir de ahí diseñar una buena gestión del cambio es fundamental para que hoy en día nos adaptemos a lo que venga, sea una pandemia, una crisis, lo que sea. Sí, a ver, el problema del gestionar el cambio es que a veces no sabes el cambio que te viene. No puedes adivinar, no puedes sacar la bola de cristal y, bueno, lo de la pandemia hubiese sido absolutamente completa, vamos, impredecible. Pero entonces, ¿en qué formas? No puedes formar vamos a formar en People Analytics, vale, bien, perfecto, esto es ahora, pero mañana, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo nuevo? Al final es la formación en tener curiosidad. Los empleados tienes que darles tienes que crear ese entorno en el que demuestren su curiosidad, se sientan cómodos proponiendo sus ideas, nuevas formas de pensar, trayendo cosas que han aprendido fuera, que han visto en otras empresas. Entonces tienes que crear un entorno muy abierto a escuchar, porque si no hay 80 millones de casos de empresas que no han sabido adaptarse. Siempre se pone BlackBerry de ejemplo, pues BlackBerry. Entonces tienes que ser capaz de escuchar a tus empleados, porque estoy convencida de que muchos empleados de estas empresas alertaban de que esto iba a pasar. Tienes que fomentar pensamiento crítico. Le decía a mí, la verdad es que la presentación de Mercedes me ha encantado. Pensamiento crítico, que creo que es algo que es posible que en las nuevas generaciones se fomente menos en las universidades si comparamos con currículum escolares que se tenían anteriormente. Y también creo que se fomenta menos en los debates. O sea, yo escucho mucho debate, pero digo debates de tomarte unas cañas, que todo lo reducimos a un golpe de tuit, o vemos a presidentes que gobiernan países a golpe de Twitter. Es que un debate no se puede reducir a 3 frases. Es que tiene muchísimo más por detrás y tienes que fomentar un pensamiento crítico que te permita ir más en profundidad a todo lo que hay detrás y hacer un razonamiento, porque si no es imposible que seas capaz de pensar que hay más allá de lo que hay ahora mismo. Y por último, capacidad de aprendizaje. O sea, para mí son las tres competencias que tienes que valorar en un profesional cuando seleccionas, y en tus profesionales fomentarlo y fomentarlo de verdad, porque eso de, no, si estoy abierto a escuchar cualquier cosa, mi puerta está abierta, pero cuando me dices algo siempre es que no, pues no funciona al final, eso desde luego se percibe.
Vale, volviendo un poco a la primera pregunta que se lanzaba, ¿no? a toda la audiencia y haciendo un poco, recogiendo todas las conclusiones que ya ahora un poco lo comentabas tú, Astrid, pero ¿cuáles son las competencias, capacidades o habilidades clave que vosotros veis en el desarrollo o en el profesional del futuro de recursos humanos? ¿Y dónde creéis, en qué etapas creéis que esto se debe fomentar? Si es más en la formación reglada, pues desde el colegio, carrera, etcétera, o ya desde las propias empresas debemos empezar pues a invertir, a dedicar más tiempo y demás a formar en esas habilidades y competencias. Yo voy a sacar la bandera por las habilidades blandas. Creo que es que me he encontrado con muchísimas personas que ejercen puestos de liderazgo y no tienen capacidad de comunicación, capacidad de escucha, empatía, resiliencia. Entonces, me parece que es muy importante sacar la bandera por esas habilidades. Las habilidades técnicas las aprendemos. ¿Querés saber People Analytics? Vas un año a estudiar y lo aprendés. Las habilidades blandas son más complejas de aprender cuanto más grandes somos. Esa es la realidad. Por eso cuando está buenísimo que preguntes, ¿y dónde las enseñamos? Es clave que las enseñemos desde pequeños, en el colegio. Y si no tenemos psicología, que la enseñen. Que enseñen a la capacidad de frustración, de levantarse, de ser flexibles, de adaptarse. Me parece que es súper importante. Y en las empresas también me parece fundamental que enseñen lo que decía muy bien Astrid, el tema del liderazgo, que va acompañado de toda esta batería de cosas, de resiliencia, de adaptación, de flexibilidad, de saber tratar a la gente, de saber escuchar. Creo que yo saco la bandera por las habilidades blandas, sin desperdicio, sin dejar de lado las técnicas, pero creo que van a ser las más importantes para sobrevivir en este mercado. Si al final te contratan por tus habilidades técnicas y creces una empresa por las habilidades de liderazgo, que es curioso, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí aún ese puntito. También es cierto que es difícil contratar o hacer un filtro de selección de 200 currículums en base a habilidades competenciales. No sería factible. Desde luego las habilidades de liderazgo. ¿Dónde se deberían enseñar? Pues es que las aprendes, o sea, yo con mis hijas lo veo que desde que empiezan a moverse un poco ya les estás enseñando. O sea, esa capacidad de aceptar la frustración, de gestionar sus emociones, de aprender, desde pequeño lo estás aprendiendo continuamente y creo que hay mucho en la cultura, en lo que te rodea, que luego tiene, pues ya puedes hablar pues de cómo se educan a las niñas y a los niños, o sea, al final lo aprendes continuamente. Desde luego los managers para mí tienen una responsabilidad muy importante en fomentar unas habilidades de liderazgo en sus equipos y en ser generosos, porque si están en ese puesto es porque ellos las tienen. Lo que pasa es que es muchísimo más fácil dar feedback de las habilidades técnicas que de las habilidades de liderazgo. Son más fáciles de medir. Son muchísimo más fáciles de medir y hay diccionarios, a mí por ejemplo el diccionario Conferri me encanta de competencias, pero es cierto que es mucho más fácil medir y eso hace mucho más fácil dar el feedback y es mucho más fácil, te manda un curso un año, que venga, vamos a sentarnos en tus habilidades de negociación con el cliente, eso es muchísimo más complicado. Desde recursos humanos tenemos una labor, por supuesto, en cuanto a generación de cultura, captar la cultura, fomentar una cultura, de formación, en el área de formación, pero al final es el manager quien está en el día a día con sus equipos. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Astrid y Tomás. Por mi parte, Rodrigo, esto es todo. No sé si nos ha llegado alguna pregunta por ahí. La verdad que tenemos varias preguntas muy interesantes. Si me permitís también, antes de pasar a estas preguntas, voy a hacer un pequeñito repaso muy sintético de todo lo que habéis comentado, porque creo que es súper interesante, tanto las preguntas planteadas para reflexionar más allá de vuestras respuestas, como las propias respuestas que habéis dado, ¿no? En primer lugar, estabais hablando del teletrabajo y la importancia de contextualizar y poner en el centro a las personas, pero obviamente alineado también con la estrategia de la empresa, ¿no? Y con los objetivos y la realidad que está persiguiendo cada compañía. Posteriormente, hablando de la automatización, habéis hablado sobre todo de employer branding y experiencia de los empleados y cómo medir precisamente es lo que va a dar a los departamentos la capacidad de tocar las palancas clave a la hora de accionar o desactivar aquellas acciones que no estén llevando o que sí estén llevando al éxito, ¿no? Y tomando el pulso a la empresa. Y
con el peligro de la automatización que comentaba Astrid en selección, con lo cual estoy bastante de acuerdo. Yo en mi caso me dedico mucho al assessment, ya por tomar un apunte, y estoy totalmente de acuerdo en que la evaluación y la medición en general debe tomarse con mucho cuidado y siempre con un punto de vista humano detrás. No podemos tomar decisiones totalmente automatizadas, y eso lo vimos también, aparte del ejemplo que has puesto tú con Amazon, ¿no? Los algoritmos de Amazon que se hicieron famosos hace 1 año o 2 años por discriminar a mujeres, ¿no? También habéis hablado del futuro de los departamentos, que pasan por las metodologías ágiles y el cambio cultural. Obviamente, al final, el mindset o la mentalidad es lo que va a condicionar todos estos cambios, y las nuevas formas de trabajo están aquí para quedarse y seguir evolucionando, ¿no? Además de esto, también la gestión del cambio, también completamente de acuerdo, recursos humanos debe estar en el centro. Hasta ahora ha sido tecnología quien ha sido el protagonista de todo esto, precisamente por estar al lado de las metodologías ágiles, pero ahora recursos humanos, y aquí tenemos a María, que precisamente también está enfocada en ese tema, es un ejemplo de cómo recursos humanos debe ponerse en ese centro estratégico del negocio, ¿no? Y por último, hablando de las competencias, soft skills y liderazgo, completamente de acuerdo. Las hard skills son importantes, sobre todo en tecnología, ¿no? Que es donde más selección se hace de esa manera, pero las soft skills son las que diferencian a las personas realmente. Y ahí es donde uno, con una de las preguntas que nos han lanzado desde el público, y que creo que son 2 preguntas básicas, pero muy complicadas de responder. Una es que, ¿cómo me preparo para ser el profesional de recursos humanos del futuro? Y la otra, ¿cómo preparo a mi equipo de recursos humanos para cubrir las brechas? Entonces, yo os invito a que respondáis una a cada uno, si os parece bien. Y María, por supuesto. Vale. La primera era el profesional del futuro, ¿verdad? Sí, ¿cómo me preparo para ser el profesional de recursos humanos del futuro? del futuro? Vale. A ver, yo no soy, tampoco tengo una carrera de 30 años, pero lo que sí puedo decir en mi humilde opinión y por lo que he vivido es que es importante, obviamente, estudio mucho, leo mucho, pero para mí lo más importante es el autoconocimiento, sin duda que es el autoconocimiento. Creo que yo parto de eso para todo, de conocerme, para relacionarme contigo, para trabajar, para conocer a mis empleados, para conocer a mis compañeros, para saber cómo liderar. Si yo me conozco, puedo conocer al resto. Si no, hay una distancia gigante entre lo que yo hago, lo que vos hacés y lo que pensamos. Entonces creo que el profesional de futuro, de nuevo, volvemos a lo mismo, va a estar relacionado sí o sí con el tema de las soft skills. Y los invito a conocerse, básicamente. Por más que suene capaz que muy, muy liviano, pero es algo súper potente y que en realidad tiene un impacto directo en nosotros, en nuestras carreras. Y que obviamente estudiar todo lo que podamos, adaptarnos a los datos, adaptarnos a la experiencia de empleado y a todo lo técnico también es súper importante. Creo que eso liga perfectamente con lo que comentaba Astrid de la curiosidad, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo también que la curiosidad es la clave, curiosidad hacia adentro y hacia afuera, precisamente para poder ubicarte, ¿no? Entonces, Astrid, te lanzo de nuevo la pregunta de cómo preparo a mi equipo para cubrir las brechas que pueda haber. Yo creo que escuchando a negocio, estando muy cerca de negocio, escuchando a negocio, y para mí hay algo que veo muchas veces en los profesionales de recursos humanos, y es cuando están participando en el proceso de selección, cuando están persiguiendo para que se haga el plan de evaluación del desempeño, cuando, bueno, que son un poco las cosas que a veces los managers ven como los temas de recursos humanos. Entonces, yo creo que los profesionales de recursos humanos tenemos una obligación de, no, es que me tienes que dar un buen feedback del candidato, y si no recibo un buen feedback del candidato, de hecho yo lo pido por escrito, no voy a seguir adelante con el proceso de selección. Yo no es que yo te dé un servicio a ti, es que estamos trabajando juntos, es que yo te necesito negocio conmigo. Y a veces creo que los de recursos humanos pecamos de no tomar esa posición de casi de autoridad, diría. O sea, es mi trabajo, es mi autoridad, y es lo que como negocio, en esta colaboración que estamos haciendo para que tú tengas éxito y yo tenga éxito, tenemos que hacerlo así. Esto no es un tema de recursos humanos. Muchas gracias. Os lanzo una pregunta a los tres. Esta es más complicada, aunque no ha sido fácil tampoco responder a estas dos, desde luego. ¿Hay alguna skill importante que consideréis que no se puede aprender? Es complicado, ¿no? Si queréis paso a otra mientras sí. Mi respuesta es que no. Es que, o sea, ¿Todo se puede aprender? yo creo que sí.
Yo creo que todo se puede aprender. Sí, sin duda. O sea, lo técnico ni hablar, y los soft, si querés, que es lo más complejo, sí, se puede aprender. Hasta el gerente que está hace 40 años en su puesto, para mí, todavía con voluntad es capaz de aprender lo que quiera. Sí, es mi opinión. Sí, yo creo que también depende del nivel que luego te sientas cómodo y hasta dónde. O sea, yo creo que, por ejemplo, la típica habilidades de presentación, pues hay presentadores natos que tú les ves, van al escenario y es que, joder, toman todo el escenario. Y hay otras personas que no son tan buenas y creo que con aprendizaje, esfuerzo, práctica, pueden llegar a otro nivel. Ahora, que tal vez lleguen a disfrutarlo o que lleguen a ser un Obama de la vida, pues tal vez no, pero desde luego se puede mejorar, desde luego. ¿Alguna en concreto? Voy a tener que dar una pensada, a ver si hay alguna ahí trampa. Yo creo que todo se puede aprender y desarrollar. Creo que la clave es la predisposición y la voluntad que uno mismo tenga y al final los principales stoppers con los que nos encontramos normalmente nos los ponemos nosotros mismos. O sea, yo creo que es clave, independientemente del momento en el que te encuentres de tu carrera profesional, tener esa voluntad y evidentemente no va a ser el mismo esfuerzo el que vas a necesitar en una etapa o en otra, pero con voluntad, esfuerzo y predisposición, creo que todo se puede desarrollar. Así de primeras, que también pues habría que darle una vuelta un poco más profunda, ¿no? Pero sí. Yo aquí aprovecho la carrerilla de esta pregunta y os lanzo una pregunta que me lanzaron a mí hace unos días. Un líder, y aprovechando eso, ¿nace, se hace, las dos cosas? Las dos cosas. Para mí, las dos cosas. Yo no tengo duda. ¿Las dos cosas? ¿Estáis de acuerdo? Y creo que diferentes estilos de liderazgo. Hace poco leía a Kim Scott y decía, si a Einstein le hubieras puesto a desarrollar un equipo de 20 personas en vez de a desarrollar sus teorías, pues tal vez nos hubiéramos perdido un gran liderazgo. Entonces creo que las empresas tenemos que comprender que hay diferentes estilos de liderazgo. O sea, tal vez tienes un líder que es un comunicador nato, pero es que no necesitas a 80 Obamas en tu empresa. A ver, ¿qué quiero decir? Selecciona, pero yo creo que es una combinación. Sí, yo creo que es una combinación, pero que es como tú dijiste antes, hay gente que nace para eso, que es nata del liderazgo de pequeña, y hay gente que se fue haciendo. Y también hay líderes que no hacen ruido, que son silenciosos, Sí. que no los escuchas. A mí me ha pasado de tener gente muy importante en mi vida que fue alguien que me agarró un día y tomando un café me enseñó algo, pero no hizo ruido, no fue capaz un Obama de la vida, pero fue alguien que es muy importante para mí y sí fue un líder para mí, por supuesto. Pero por eso creo que Pero también... los natos para mí cometen el error a veces de no tener aprendizaje. Ah, bueno, sí. Por eso digo que es la combinación de naces, pero también tienes que hacer, porque si no puedes caer en la complacencia y creo Totalmente. que muchas veces cometen ese error. Yo creo que la clave está en esa diferencia de estilos de liderazgo, ¿no? Para mí, un líder que nace, quizás lo llamamos así o lo denominamos así muchas veces porque ha encontrado su estilo de liderazgo o ha encontrado sus seguidores de una manera más fácil o de una manera más rápida que el resto, ¿no? A lo mejor es como el prototipo que nosotros tenemos en la cabeza de lo que es líder, pero realmente es que un líder, lo que dice también Tomás, ¿no? Es que puede ser cualquier persona para ti. Que te encuentres cualquier día tomando un café o trabajando o estudiando donde sea. Entonces, creo que la clave está ahí en los diferentes estilos y, por supuesto, las dos son posibles. Bueno, al final hay una tendencia ahora también a hablar de los líderes informales de la organización, ¿no? Que son los que realmente generan una influencia y en todos estos temas también que hemos hablado de transformación, cambio y demás, al final son los que más son capaces de generar esos cambios y no están adheridos a ningún tipo de liderazgo en concreto. Lo llamamos informal por clasificarlo de alguna manera, pero realmente son distintos tipos de liderazgo. Y si no los detectas, mal vas. Y si no los detectas, mal vas. Y si los detectas, te va a ir muy bien. Hombre, si eres capaz de colaborar, que al final es en lo que consiste por el bien de la organización, desde luego. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta que bueno, yo no tengo muy clara respuesta, quizás vosotros un poco más, es que ¿qué consideráis que va a ser más importante de aquí en adelante para los empleados? ¿Un buen sueldo? ¿Un bienestar o confort con respecto al equilibrio personal y profesional?
Yo creo que después de haber vivido lo que hemos vivido, ¿no?, en los últimos tiempos, creo que va a ser más lo emocional lo que se va a ir imponiendo, la flexibilidad, el fuera horarios, ¿no?, con compromiso y responsabilidad que muchas veces se confunde, ¿no? La típica frase de es que los jóvenes piden mucho, pero ellos también tienen que aportar, etcétera, etcétera. Evidentemente dentro de un compromiso y una responsabilidad, pero creo que eso va ganando más peso cada día más. Evidentemente el sueldo es importante bueno, pues todos trabajamos, ¿no? Frase típica también por dinero, pero creo que o sea, la flexibilidad para mí es lo que se va a imponer y lo que se está imponiendo ya y lo estamos viendo y yo trabajo en el equipo de selección y es que cada día es más claro, o sea, flexibilidad. Yo siempre me pregunto si cambiaría calidad de vida por dinero, y mi respuesta es no. Y después me pregunto, ¿y cambiarías dinero por calidad de vida? Y mi respuesta es que no, o sea que no sé, me confundí. ¿Cambiarías calidad de vida por dinero? Y mi respuesta es que no. Y si cambiarías dinero por calidad de vida, y mi respuesta también es que entonces yo no, el dinero para mí no compra todo. No hacemos caridad. No hacemos caridad, está clarísimo, trabajamos por dinero. Pero yo creo que es importante preguntarnos, ¿me vale? ¿Me vale? Y creo que esto es un tema que no nos va a dar para hoy, pero es un tema que es el centro de tenemos como seres humanos, como trabajadores. ¿Hasta qué punto? Yo la veía a ella hoy embarazada y decía, espero que su trabajo, y seguro que sí, le dé la posibilidad de seguir creciendo, de darle las oportunidades, que le respeten los tiempos, que al final eso es lo que es importante, la criatura que está ahí, después si le pagan más, menos, yo qué sé. Al final no vamos a morir todos y la pandemia nos lo ha demostrado, sin ámbito de ser muy, muy filosófico, pero es una verdad. Entonces, nada, un poco por ahí. Sí, yo creo que también hay momentos en tu carrera profesional, o sea, creo que cuando empiezas a trabajar, eres joven, pues no sé, si entras en un proyecto súper interesante que requiere más tiempo de tu vida personal o requiere viajar, no tienes esas obligaciones familiares, pero tiene una compensación económica, tienes oportunidades de aprendizaje, pues tal vez al principio de tu carrera profesional te puede motivar más. O sea, yo creo que hay diferentes momentos. Creo que la compensación es importante, bueno, al final trabajas a final de mes por dinero y todos los demás factores creo que se empiezan a contemplar como compensación también. O sea, tu vida es el poder combinar tu vida familiar y tu vida personal, porque no tiene por qué ser porque tengas familia, también puede ser cualquier otra circunstancia con tu trabajo, para mí también es compensación, o sea, no es separado. El que tengas un entorno de trabajo agradable, en el que tus ideas tengan valor, en el que veas que hay un recorrido, pero también creo que depende de los momentos profesionales de cada uno y de cada uno sus propias, pues hay momentos pues que tal vez lo que quieres es llevártelo todos los meses y te importa menos dedicar más horas o el tipo de empresas en el que está. Lo que sí que ves claramente es que las empresas con un entorno que no es positivo tienen una rotación más alta, por mucho que paguen. O sea, eso clarísimamente. Ayer, a colación de todo esto, leía algo que me llamó mucho la atención, un artículo que decía que Google compensaba a las mujeres viudas y a los hijos de los trabajadores que habían muerto. Hasta los 19 años les daban a los hijos $1.000 al mes y a sus mujeres o a sus maridos les daban también una especie de pensión, ¿no? Entonces aquí, bueno, estamos con las dos cosas, ¿no? Claro. El dinero y el bienestar, entre comillas. Sí. Al final... El sentirte apoyado. Estoy segura de eso, es una medida económica, pero seguro que por detrás hay un apoyo de la compañía a las mujeres viudas o los hijos que han perdido a sus padres o a los padres viudos, o sea que seguro que aparte de la compensación económica hay un apoyo de la empresa, estás viviendo una situación difícil, vamos a ser flexibles contigo. Seguro. Sí, al final el mensaje es, estamos ahí aunque haya una circunstancia seguro. definitiva, ¿no? Digamos. Muy bien, yo para concluir un poco os quería pedir que hicierais una breve reflexión sobre qué os diríais a vosotros mismos si estuvierais empezando vuestra carrera de recursos humanos, qué recomendación o qué consejo os daríais de cara al momento en el que vivimos para poder desarrollaros dentro de este mundo. Primero sí recomendaríamos, ¿no? Seguir en recursos humanos. Bueno, para empezar sí, ¿no? Damos por hecho que la respuesta es que sí. Yo me diría que
bueno, yo por lo menos personalmente mi carrera la arranqué con mucha desconfianza en las personas con las que trabajaba. Mundos muy competitivos y creo que seguimos en un mundo muy competitivo, pero sí me gustaría haberme dicho tal vez que un poquito más, que hay gente muy buena al lado tuyo, que hay gente que te va a ayudar, que hay gente que te va a hacer crecer, que sí, hay gente que no, pero que hay muchas que sí. Entonces, nada, me hubiera gustado decirme eso, ¿no? Que confiar un poquito más en la gente con la que trabajo. Un mensaje muy positivo. Yo añadiría desarrolla habilidades de negociación, que son continuas en recursos humanos. Yo creo que no parar de aprender y no parar de formarte en todas las oportunidades que el propio aprendizaje te brinde, ¿no? En todos los ámbitos, tanto a nivel más formal, quizás, de bueno, pues cursos, másters, etcétera, hasta pues de las personas que tú vas identificando. A mí una cosa que me sirve mucho a día de hoy es proyectarme en la gente que admiro, ¿no? Yo a lo mejor pues hoy de aquí salgo con 3 personas que he dicho, es que me gusta qué es lo que hace, cómo comunica, las habilidades que he detectado, y entonces engancho comunicación con esas personas y demás, y creo que eso a día de hoy me sigue funcionando, y creo que es una recomendación que me daría haberlo empezado a hacer antes, o sea, empezar a proyectarme en la gente a la que admiro antes. Muy bien, pues muchísimas gracias María, Tomás, Astrid, unas aportaciones interesantísimas, espero que desde casa también lo hayáis vivido igual. De nuestro lado damos pie a Alberto de nuevo y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, María, Tomás y Astrid. Astrid, no te preocupes por el tema de la edad, no eres la mayor de la sala. Pero la verdad es que es súper interesante la conversación. Yo soy ya como alguien que empezó a teletrabajar en el año 2002 y desde el 2007 no ha hecho otra cosa. Y del mundo de startups y me sonaban muchas cosas y la verdad es que os viene un reto a todos los profesionales de recursos humanos impresionante. Pero aquí no hemos venido a escucharme a mí, que me guste hablar mucho, así que vamos a dar paso a la siguiente ponencia. En este caso es Carla Cabrera, que es directora de la División Internacional de Claire Joster, y nos va a hablar también sobre su visión sobre el profesional del futuro de recursos humanos. Puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Pues, ¿puedo comenzar cuando me digáis? Sí. Sí, la tengo aquí. A ver si nos funciona. Sí. Bueno, lo primero de todo, agradecer a AFI y a DCH por la invitación y decir que me han dejado la parte más difícil porque muchas de las ideas ya se han comentado. No obstante, voy a intentar añadir un toque personal a raíz de mi experiencia en el mundo del headhunting y de la selección de recursos humanos. Lo primero de todo, contextualizar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Como sabemos, con la pandemia, pues una de las cuestiones muy importantes es que recursos humanos ha adquirido más peso que nunca y yo creo que eso ha sido obvio, ¿no? Que ha sido la figura a la que todo el mundo recurría. Muchos de nuestros clientes pues han tenido problemas muy gordos en plantas de producción con sus empleados y yo creo que recursos humanos han sido los héroes muy a menudo en toda esta peli. Vamos a comentar retos para el futuro directivo, qué características tiene que tener, en mi opinión, un director de recursos humanos, qué tecnologías debe de dominar, notas personales y alguna conclusión que otra. Lo primero que quiero mencionar es que ahora mismo hay una lucha por el talento. Yo, como he dicho, trabajo en la selección de los recursos humanos y estamos viendo que ahora mismo las compañías que se llevan el talento son las que acaban teniendo pues, esos resultados excelentes a nivel negocio. Y más a más, el talento internacional, especialmente en España, me sorprende que sea tan escaso. Y yo creo que debería haber ya políticas fiscales e internacionales para favorecer esa atracción de talento internacional que creo que nos hace mucha falta. Entonces, dejar claro que ahora mismo hay una guerra por el talento.
Lo siguiente es que las organizaciones de éxito ponen a las personas en el centro y esto yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Creo que las organizaciones que son capaces de trasladar el bienestar de sus empleados en lo que es un servicio excelente, pues al final todo se traduce a resultados. Y esta es una de las cuestiones que quiero poner concretamente a Claire Joster como ejemplo, porque se han convertido en un caso de éxito en el IES precisamente por tener este tema muy bien cogido. Sostenibilidad, pues cada vez más escuchamos el tema de finanzas sostenibles, desarrollo sostenible, y es que se exige por parte de clientes, pero también por parte de los empleados, empresas con propósito que contribuyan a un mundo mejor. Y si no es favoreciendo el medio ambiente, al menos que no lo dañen. Entonces, durante los procesos de selección muchas veces vemos que los candidatos nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo esta empresa para contribuir al medio ambiente? Vamos a ver si nos quiere funcionar. Bien. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cuáles son los retos que el futuro directivo de recursos humanos tiene ahora mismo, ¿no? Pues por un lado, como ha comentado Carolina, como habéis comentado Astrid, vale, perdona, y María, pues, y Carolina, bueno, el tema de la transformación digital, Mercedes también es fundamental, se hace obvio. El tema de la innovación y favorecer colaboración y gestión de equipos también es muy importante. Yo creo que ahora mismo el tema de ser un colaborador, contribuir al bienestar de una organización es fundamental y bueno, necesitamos personas que realmente contribuyan a los equipos, ¿no? El tema del employer branding también es muy importante porque creo que muchas veces recursos humanos pues no se involucra tanto, se deja más bien la labor a marketing y yo creo que el directivo de recursos humanos debería estar muy involucrado aquí. El tema del employer engagement, pues fundamental, ¿no? Creo que Astrid comentabas que tenéis contacto con universidades, etcétera. Yo creo que es muy importante captar esa atención desde estadios muy tempranos, candidatos que puedan ser más jóvenes hasta el propio directivo, ¿no? El tema de cambiar los estilos de liderazgo. Yo creo que al final la cultura y los valores se trasladan desde los altos directivos hacia abajo, es algo que cala, ¿no? Entonces hay que echarle un ojo pues, a toda esta cuestión, ¿no? Al final cuando colocas un manager realmente está trasladando la cultura adecuada a los equipos, tanto dentro como fuera del trabajo, ¿eh? Luego la cuestión de hacer realidad nuevos modelos de trabajo. Ya escucho a muchas empresas decir, bueno, ahora que acaba la pandemia, pues ya volvemos a la normalidad, todo el mundo de 9 a 6 y de lunes a viernes en la oficina. Pues yo creo que esto no va a ser así en todos los casos porque realmente no se va a querer, ¿no? Entonces, el hacer posibles esos modelos de trabajo y negociarlo con dirección creo que es muy importante. Esto creo que lo había comentado Mercedes, estar mucho más cerca del negocio. Al final, yo creo que los directivos tienen que tener no solamente la curiosidad, sino la obligación de estar desde una planta de producción como en las subsidiarias para saber qué se está cociendo, ¿no? Y no estar simplemente en servicios centrales. Y luego el tema de una evolución profesional polifacética. Yo creo que ahora mismo el tema de las carreras, también lo comentaba Mercedes, no es algo estanco, sino que cada persona debe ser responsable de ir poniendo los ladrillos y las piezas para hacer algo que tenga sentido para esa persona, ¿no? Y entonces tener en cuenta que esos planes de carrera han de ser muy flexibles. Otros retos que hay que tener en cuenta, la hiperconectividad. Yo creo que, bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Trabajando desde casa, con 2 móviles a veces, yo creo que es fundamental que Recursos Humanos defina unas políticas donde haya un tiempo de trabajo para producir y haya un tiempo para descansar también, ¿no? Y que no se vuelva eso de trabajo desde casa y estoy hasta las 12 de la noche trabajando porque pueda aprovechar, ¿no? Entonces creo que también tiene que haber un marco para esto. El incremento de la flexibilidad laboral, que ya lo he comentado, cultura muy importante, porque yo creo que esto es el pegamento de las organizaciones. Y más ahora mismo que muchas empresas españolas piensan en la expansión internacional, ¿no? Al final, cuando tú tienes gente de otra cultura, de otra nacionalidad, lo que hace de pegamento en una organización es la cultura. Entonces, creo que es importante que esté bien definida. El tema de la diversidad, pues yo que me entrevisto con muchísimos directivos y directivos de recursos humanos, noto una gran diferencia entre compañías que tienen en sus organizaciones pues gente con discapacidad, gente de distintas generaciones, gente de distintas nacionalidades. Al final esto afecta al trabajo y afecta al ambiente que hay dentro de la empresa.
Temas de bienestar. Pues yo creo que no es solamente un tema de traer fruta y un masajista una vez a la semana, ¿no? Que esto muchas empresas se cuelgan a veces la medalla. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Y empieza por sentarse con cada persona y saber qué está ocurriendo exactamente en cada departamento. Y muchas veces lo que ocurre es que recursos humanos pues tienen muchos fuegos, como tenemos todos, y a lo mejor pues no se han tomado el tiempo para estar pues eso, cerca del negocio y saber qué está ocurriendo en cada departamento y a cada persona. Y luego los temas de upskilling y reskilling, que yo creo que bueno, ya están a la orden del día, pero quería mencionar que aquí las empresas, el sector privado, debe tener también una función social. Creo que ninguna empresa, en la medida de lo posible, debería de permitir que empleados de mayor edad se queden fuera de su carrera profesional, porque tienen hipotecas que pagar, tienen hijos, y yo creo que el resto de empleados ven que si una empresa no está comprometida con esta cuestión, pues esto también echa para atrás a la hora de atraer gente. Entonces, bueno, este tema de upskilling y reskilling yo creo que, aparte de una actualización técnica, constituye una obligación social. Entonces, ¿qué características tiene que tener el director de recursos humanos? Pues una mentalidad, yo creo, muy concreta, que ahora vamos a ver, y una visión estratégica. Hablábamos de qué es importante en el perfil de recursos humanos. Pues no solamente que lea, sino que tenga una mente transversal, que pueda tener una conversación de distinta índole con distintas personas, pero más a más que pueda tener esa transversalidad para entender muy bien todos los pilares del negocio. Gestión del cambio, pues lo hemos visto durante la pandemia, lo importante que ha sido. Un liderazgo integrador que tenga valores y que sea una persona ejemplar dentro de la organización. De verdad que me he entrevistado con directores de recursos humanos que eran personas grises, que no representaban en absoluto los valores de la compañía y que me han llegado a decir, no, a mí con que cumpla la descripción del puesto a mí me vale. Entonces hay gente pues, que actúa como la antítesis de lo que debería ser para mí un embajador de una empresa. Formar parte del negocio ya lo hemos visto, capacidad ágil de decisión y ejecución. Astrid, de nuevo el tema de la negociación, muy importante. Yo creo que recursos humanos, una de sus labores es resolver los bloques y la falta de decisión muchas veces por parte del negocio, porque es incómodo resolver ciertos problemas, ¿no? Tema de colaboración y trabajo en equipo, bueno, fundamental. Eficiencia y orientación a resultados. Pues yo creo que lo de medir muchas políticas de recursos humanos es necesario solamente por el hecho de que acabas hablando el mismo lenguaje que un CEO o que un CCO. Entonces necesitas conocer al final ese lenguaje que se habla en un comité de dirección. El tema de la innovación, pues para mí es fundamental porque no solamente hay que resolver los fuegos del día a día, sino estar siempre con la mirada a lejos, ¿no? O sea, a corto y a largo, a corto y a largo. Y esto no siempre se hace por falta de tiempo, ¿no? O por falta de energía. Y el tema de la creatividad y transformación digital, que ya lo habíamos visto. Había una pregunta del público que era ¿qué tengo que aprender o en qué me tengo que formar para ser el nuevo perfil o el directivo de recursos humanos en el futuro? Pues yendo más al detalle, temas de Big Data y People Analytics son fundamentales, así como tener experiencia habiendo trabajado con ATS, porque luego todo esto va conectado en un ecosistema, ¿no? Tener experiencia gestionando e implementando plataformas de Learning Management Systems, de formación. El tema de los chatbots y de las aplicaciones móviles, yo creo que todavía nos hace falta muchísimo desarrollo e innovación aquí, pero que puede servir para quitar muchísima carga de trabajo dentro de un departamento de recursos humanos dentro de una organización. Y bueno, el tema de la gamificación ya lo habíamos hablado, el smart working, todo el tema del branding digital. De nuevo, creo que no solamente marketing tiene que estar involucrado, sino también recursos humanos. Y bueno, el tema de los wearables, que creo que eso es un poco futurista todavía. Entonces, para mí, ¿qué características tiene que tener un director de recursos humanos? Pues yo creo que tiene que ser un motivador nato y neto. Y de nuevo, muchas veces me he entrevistado con gente que desde luego no transmitía esa energía, ¿no? Y yo creo que eso penaliza muchísimo. Creo que tiene que ser valiente para poder defender decisiones que muchas veces no son las más fáciles dentro de un comité de dirección, ¿no? Tiene que ser una persona cercana. De nuevo, tener contacto y saber qué se está cociendo en cada uno de los departamentos de una organización. Tiene que ser una persona solidaria, optimista y ser un embajador de la compañía. Al final, un candidato o una persona, cuando se va a incorporar a una organización, es con recursos humanos, con el primer departamento y con la primera persona que se sienta. Y es que si eso no va bien, el resto no va a ir bien.
Entonces, como conclusiones, el directivo de recursos humanos es parte indispensable del consejo y comité de dirección, porque yo recuerdo que hace unos años, cuando empecé la carrera, esto todavía estaba en debate y hoy en día es un puesto garantizado, afianzado y casi la mano derecha de un CEO junto con el CFO. Entonces, esta persona para mí tiene que estar en formación constante en nuevas tecnologías, tiene que estar en contacto directo con el negocio, representar los valores de la compañía tanto dentro como fuera. No nos olvidemos que cuando tenemos una cena de negocios, tomamos un café con alguien o una cerveza, siempre se nos está evaluando. Entonces, pues el directivo de recursos humanos creo que tiene que recordar esto. Interactuar muchísimo con sus stakeholders. Yo siempre digo que las organizaciones son un poco como Juego de Tronos, que tú puedes hacer fenomenal tu trabajo, pero te sabes mover con tus stakeholders o realmente no puedes llegar muy lejos. Y el tema de diagnosticar y ser un buen storyteller, porque hay veces que depende mucho de cómo tú presentes la película, te la van a comprar o no te la van a comprar. Y recursos humanos no tiene que ir solamente con el dato de People Analytics, sino darle un trasfondo detrás y vender un porqué y un para qué. Y esto sería muy breve. Gracias. Muchas gracias, Carla. También estoy muy dolido. En el año 2001 trabajé en Berlín en una empresa con masajista y cocinero y era una gozada. Pero bueno, dicho esto, la verdad es que siendo alguien que no pertenece al mundo de los recursos humanos, me encanta escucharos. Creo que tenéis un reto impresionante. Yo que vengo del mundo de las startups, es básicamente lo que hemos vivido dentro de los últimos 15 años. Los retos que habéis comentado de aprender a teletrabajar, de los soft skills, que son mucho más importantes a la hora de comunicarse con alguien que no está cerca, la capacidad de negociación, la toma de decisiones, la agilidad, creo que es lo que vais a tener en el día a día. Creo que ha dicho Carla que la lucha por estar cercano al marketing y la lucha por el talento, no sé si estáis preparados para lo que va a ser eso, porque lo mismo que vuestros trabajadores se van a poder ir a trabajar desde cualquier sitio, cualquier empresa de cualquier sitio va a venir a por ellos. Y esa dicotomía entre el sueldo y las condiciones, pues las condiciones las va a tener todo el mundo y el sueldo hay gente que va a pagar más que tú siempre. Eso es algo que va a ser brutal. Bienvenidos al mundo de la tecnología también. y bueno, no olvidéis, las habéis mencionado el tema de la cultura y creo que, no sé, casi es como si lo veo desde el pasado donde se estáis llegando. Me hace mucha gracia. Así que disfrutarlo, que va a pasar un viaje que va a merecer la pena. Y con esto, pues, vamos a dar esta final a este nuevo meeting de Young Talent. Espero que hayáis aprendido tanto como yo y que en el próximo también podamos contar con vuestra presencia. Muchas gracias.